Hay tres palabras que el Señor me viene hablando a mi mente, a mi corazón. Me costó mucho poner el título, ahí estábamos con Lautaro, y cómo le pongo, lo vengo pensando, porque el Señor me ha hablado acerca de tres palabras. Me dijo primero liberación, lecho y agradecer. Y vamos a titularle la liberación al mensaje, pero les voy a hablar acerca de estas tres cosas que se unen en este mensaje, ¿no? Y liberación es el acto que el Señor nos libera, es una acción de Dios hacia su pueblo. Lecho, el significado del lecho es cama. Y agradecer, ustedes saben lo que es el sentimiento, lo que produce la bendición de Dios en nosotros, el ser agradecidos. El título es la liberación. Pero voy a hablar acerca de estas tres cositas rápido, que Dios nos deje un mensaje en nuestro corazón. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en Juan 5:5. El contexto de este pasaje bíblico habla sobre Betesda, sobre este lugar, ¿no? Este lugar de misericordia aparentemente, pero vemos que no se transformó en un lugar de misericordia a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás empezó bien, tenía 5 pórticos este lugar, figura de los 5 ministerios, había en ese lugar un movimiento en algún momento quizás de presencia de Dios, pero se fue apagando, se juntaron enfermos, se juntaron gente que estaba mal en ese lugar, y dice que de tiempo en tiempo un ángel descendía, agitaba las aguas del estanque, y ustedes conocen la historia, el que se acercaba recibía la liberación, recibía la sanidad. No sabemos qué tipo de ángel es, la Biblia no lo describe, no sabemos si es un ángel bueno, si es un ángel malo. Yo creo con todo mi corazón que habría que estudiarlo, pero por algo fue el Señor a ese lugar, por algo el Señor se hizo presente en ese lugar. Se ve que las cosas no estaban bien. Y realmente, hermano o hermana amada, nosotros necesitamos la liberación, no de un ángel, sino la liberación de Dios. Y creo que Jesús vino también a dar un mensaje acerca de eso, porque muchas veces vos y yo vamos en pos de la liberación que nos pueda transmitir una persona, un hombre. Dice que los siervos de Dios son consiervos de los ángeles, entonces actúan en equipo. Pero un hombre no te puede dar la liberación, sino Dios. Y creo que Jesús vio ese lugar y fue a poner las cosas también en orden. Dice que era un lugar de comercio, de animales también, en ese lugar. Entonces había olor feo, era un lugar muy feo. Y ahí estaba lleno de personas. Y Jesús vio entre tantas personas a una en particular que dice que hacía 38 años que estaba postrado. Hablamos de liberación, pero también hablamos de lecho. Lecho es estar postrado en una cama, en un lugar donde estamos acostados. Y en 5:5 de Juan dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¡Qué tremendo! Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿querés ser sano? Y él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque. Ustedes conocen la historia. Y pensaba yo primeramente, ¿no? ¿Cuánto es 38 años? Es mucho tiempo de vida. Incluso me ponía a pensar y digo, si nosotros, si vos y yo estamos acostados por un resfrío o por una gripe fuerte, 4 días, 5 días en nuestra cama, después nos cuesta levantarnos, ¿no? Incluso nuestros músculos. Ustedes piensen, una persona que esté postrada, que esté en un lecho, que esté en una cama, acostada durante un año. Ya no tenés movilidad no solamente en la parte donde era afectada, que seguramente eran sus piernas de esta persona, sino que ya todo tu cuerpo está paralizado, no te podés mover. Y qué tremendo, ¿no? Porque pensaba que nosotros, gracias a Dios, podemos tener una movilidad natural, podemos movernos, de hecho venimos a la iglesia, trabajamos, pero podemos estar en un letargo espiritual o podemos estar en áreas de nuestra vida en un lecho, acostados, postrados, y esas son cosas que necesitamos que el Señor nos libere. Creo que la palabra liberación y el salir del lecho en el cual podemos estar cada uno de nosotros es para todos los que estamos en este lugar y los que también nos están viendo por internet, ¿no? Porque
dentro de nuestro ser somos tan complejos. Muchas veces se dice que la mujer es el ser más complejo de la tierra, pero me he dado cuenta que el hombre también. Que nosotros los hombres y las mujeres somos realmente complejos cada uno de nosotros. Hay un montón de áreas en nuestra mente, hay un montón de áreas en nuestra alma, que quizás estamos totalmente bien en lo exterior, pero estamos dentro de nosotros y más con la luz del Señor, sabiendo que hay partes de nuestra vida que necesitan liberación del Señor y que están en un lecho de enfermedad y pueden pasar años y pueden pasar años. Y eso es lo tremendo, porque pasan los años y se juntan los almanaques y hay áreas de nuestra vida que no recibimos todavía la liberación del Señor. No sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy en este lugar porque necesito seguir siendo liberado por Dios. Cada reunión Dios nos va transformando, nos va liberando. Hay cosas que están, incluso desde nuestra generación, las traemos en nuestro ADN. Quizás estamos totalmente bien en lo físico, pero hay cosas que necesitamos liberación de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces podemos ver de que hace 38 años que esta persona estaba en ese lugar, pero ¿cómo estaba esa persona? Creyendo, todavía creía que podía ser sano. Y esto me llama la atención, ¿no? Porque quizás ves el milagro en el que está al lado tuyo, ves el milagro en el que está enfrente tuyo, en la casa del Señor, o en tu trabajo, o en tu vida, y pasan 2 años y seguís creyendo en el Señor, pasan 10, seguís creyendo, pero cuando pasan 38 años, ¿seguiremos nosotros creyendo? Entonces, creo que también Jesús, Él ve el corazón, vio que esta persona todavía tenía fe de que podía ser sano. Y Jesús le dijo en ese momento, ¿crees que hoy sea el día en el cual yo te libere de esto? Porque hay enfermedades, hermano, hermana amada, que son las más difíciles, que son las del alma, que son las del corazón, que son las de la mente. Esas enfermedades son las enfermedades que se arraigan a nosotros y son difíciles de quitarlas. Y se van transformando en nuestra vida áreas en las cuales nosotros ponemos a ese problema, a esa situación, en un lecho. De eso me hablaba el Señor. ¿Qué cosas nosotros estamos poniendo en ese lecho de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro ser interior? El Señor vino para traernos liberación. Entonces, a pesar de las largas décadas de espera y decepciones también, esta persona no perdió la paciencia, no perdió la fe, no perdió la esperanza. Y no sé si a vos te pasó, pero a mí me ha pasado muchas veces que me he decepcionado porque no pude cambiar algo en mi vida. No sé si les ha pasado a cada uno de ustedes. A mí cuando comparto la palabra me gusta compartirla como un hermano, porque somos cada uno de nosotros hermanos, y no puedo venir acá diciendo soy un ángel de Dios y soy libre de todo, y si querés yo te toco y te libero. No, cada uno de nosotros necesitamos liberación. Hasta el hombre más ungido de la tierra al estar en este cuerpo necesita liberación, necesita el toque del Señor. ¿Cuándo va a ser el día en que no necesitemos del toque de Dios? Yo creo que ningún día, todos los días de nuestra vida en la tierra vamos a necesitar ser libres. Y nos podemos decepcionar. No sé si les pasó a ustedes. Traigamos un ejemplo que puede ser algo que tenemos en nuestro lecho, en ese interior, que intentamos cambiarlo. No sé, algo que en la mayor parte de la sociedad se puede poner el ejemplo del carácter. ¿Y cuántas veces dijimos, Señor, voy a hacer un pacto con vos, voy a comprometerme en cambiar mi carácter, en no enojarme, en no contestar, y realmente nos decepcionamos en eso? No sé si les pasó a ustedes, pero yo me he decepcionado, pero todavía sé que Dios me puede cambiar, amén, y a vos también. Entonces Jesús ve eso en nosotros. Muchas veces nosotros nos centralizamos en que no podemos cambiar cosas en nuestra vida, en que todavía no tenemos la liberación que nosotros anhelamos durante años, pero el Señor está viendo que todavía creemos. Y eso es hermoso. Y eso solo Jesús lo vio en esa persona, porque quizás el que está al lado del paralítico de Betesda vino ayer al estanque, lo trajeron sus amigos antes de ayer, pero Jesús sabía que hacía muchos años que esta persona todavía creía, que se había decepcionado, pero creía en un Dios que libera. Y nosotros, hermano, hermana amada, recibimos liberación
a lo largo del tiempo y es progresiva nuestra liberación. Incluso cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, ahí vamos a recibir una liberación, creo que total, de lo que es el pecado, ¿no? Pero es progresivo, hay cosas en tu vida que no las haces, que antes las hacías, y realmente si te ves en tu yo de hace 3 años, quizás decís, uy, pero en ese yo de hace 3 años estaba luchando contra eso y me decepcioné tanto que no lo pude cambiar, pero hoy lo pude cambiar. Pero hay cosas que hoy necesito liberación de seguir cambiando. Esa es la vida. Incluso la Biblia lo dice, 1 Corintios, ¿no? Ahí donde habla sobre cada uno de nosotros, seres humanos. Dice que se siembra en corrupción y se resucita en un cuerpo redimido, en un cuerpo celestial. Ustedes lo saben. Entonces, no hagas caso al enemigo que te va a querer trabajar en la decepción, trabajar en esas palabras. Vos no vas a cambiar, vos no vas a ser libre de eso. Porque, hermano, hermana amada, esta persona 38 años si siguió creyendo en el Señor. ¿Cuántos creen que van a poder cambiar? Yo lo creo con todo mi corazón. Y cada reunión el Señor nos va dando pan de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos de que esta persona perdió la posibilidad de caminar. Cuando el Señor le dice, levántate, ¿qué pasa? Él se levantó, ocurrió el milagro, pero él sabía caminar. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos puede llegar a pasar también que comenzamos bien, sabemos caminar, caminamos rectamente y algo pasa que nos paraliza, que nos hace que nos pongamos en ese lecho y ahí nos paralicemos. Y es como el enemigo planea tener a gran parte del pueblo de Dios. Estaba viendo muy conocida, ¿no? Los Elegidos, donde en un fragmento de la serie hacen un pequeño video en torno a esta historia. Y es muy lindo cómo lo interpretaron los actores, porque pusieron a 2 niños chiquititos, uno era el paralítico de Betesda y junto con su hermanito, que estaban haciendo una actividad, estaban jugando y este chico se cae del árbol y queda lisiado de sus pies. Y ahí, desde ese momento, el hermano crece él también y él queda en el estanque paralizado y su hermano sigue la vida normal. Entonces, me hace pensar eso también en la teoría que tengo de que esta persona de chiquito, o no sabemos si fue de grande, perdió la posibilidad de caminar bien y quedó paralizado. Y eso es lo que el enemigo hace con nosotros, nos quiere paralizar. Pero hermano, hermana amada, el Señor nos puede traer libertad y sí, hay que seguir creyendo en eso. Entonces, veamos el versículo 8, un poquito más abajo. Miren lo que le dice el Señor. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre fue sanado, dice que tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Ustedes conocen la historia, en el contexto bíblico, el Señor se armó un tremendo problema con los fariseos. ¿Por qué? Porque era día de reposo y podemos llegar a decir, bueno, el Señor le dijo que tomara el lecho y que se fuera con el lecho en su mano para que los fariseos lo vieran y se arme más revoltijo y digan, no se puede sanar en un día de reposo, ¿y vos qué hacés con esto? Que es lo que pasó. Y se enojaron con el Señor, se enojaron con esta persona, y esa es una forma de verlo, es una forma correcta, es lo que la palabra dice. Ahora el Señor me estaba hablando de que el lecho, ese lugar, si Él era levantado, si Él era sanado, si Él era liberado de eso, y dejaba ese lecho en ese lugar, quizás era de utilidad para otro enfermo. Entonces, algo tenemos que hacer nosotros cuando recibimos liberación de Dios en áreas. Hay una área en nuestra vida que está en ese lecho, que está en pausa. No sé si les pasó a ustedes. Cuando estamos en construcción, a mí me pasa que decimos, bueno, vamos a avanzar en torno a esto y esto lo dejamos un poco en pausa. Lo dejamos ahí acostadito, tranquilo, después vamos a encararlo. Y quizás pasa tiempo y decís, uy, tengo que ir para allá, esa habitación hay que hacerle ahí unos cortes, pero bueno, sigamos con esto. Hay áreas en la construcción de Dios en nosotros que nosotros las dejamos en pausa. No sé si les pasa a ustedes en su casa. Hay un cuartito que tenés que acomodarlo.
Hay un lugar de tu casa que lo estás dejando en pausa. Y realmente nos pasa en nuestro ser interior. Y de eso el Señor me hablaba. Ahora, hermano, hermana amada, el Señor le dice, tomá el lecho y andate con ese lecho. Ahora, ¿qué es lo que habrá hecho este joven o esta persona adulta? ¿Qué es lo que habrá hecho con ese lecho, no? ¿Qué habrá hecho con esa camilla, con ese significado de parálisis? Y podía ver, y el Señor me hablaba, ¿no? ¿Qué harías vos con ese lecho? ¿Qué haría yo con ese lecho, no? Y creo con todo mi corazón que lo que el Señor anhela que nosotros hagamos es que nosotros quememos ese lecho, que nosotros terminemos con eso. ¿Por qué? Porque si nosotros los dejamos, el día de mañana podemos otra vez acostarnos en ese lugar. Cuando se habla de lecho, se habla en un significado de cama. Es un lugar donde nos acostamos, donde nos reposamos ahí. Entonces, si vos tenés una cama en la cual no tenés que acostarte más y la seguís teniendo ahí, algún día, en 2 años o 3 años, vas a ir y te vas a acostar. Entonces, a veces nosotros los creyentes somos liberados, el Señor produce un milagro en nosotros, pero el lecho lo dejamos ahí. La habitación la dejamos ahí. Por eso el Señor, cuando nos transforma, cuando nos va liberando, hace que también tomemos decisiones de avanzar, tomar eso malo y decir, ¿qué vas a hacer con esto? Vemos ejemplos en la palabra de Dios y lo vamos a ir avanzando, pero quiero esta historia, que es la principal, dejar en claro eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo con el lecho? Acción de poner en libertad es el significado de liberación, cama es el significado del lecho y sentir gratitud es uno de los significados de agradecer. Entonces, el Señor vino para traernos libertad. Leamos, repasemos Isaías 61:1, las palabras que Jesús también leyó cuando le tocó abrir esa reunión, ¿no? Qué tremendo cuando el Señor abrió un culto, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿conocen esa historia muy conocida? El Señor tuvo el encuentro lleno del Espíritu Santo en el desierto y luego se fue a su pueblo. Lo primero que pudo hacer fue esto, le dieron para leer, abrió la reunión y se armó un lío bárbaro que casi lo querían matar. Y leyó esto, leyó Isaías 61, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, las obras que el Señor vino a hacer y hace en nosotros se están cumpliendo culto tras culto, año tras año en nosotros. Pero lo que nosotros debemos hacer es tomar ese lecho, ese momento en el cual de nuestra vida, que eso que sabemos que nos paralizó, llevarlo a un lugar y quemarlo. No sé si les han contado acerca de personas que necesitaban tener liberación en sus hogares. Nos ha pasado años atrás, nuestro pastor hacía visitas, visitábamos hermanos, y muchas veces las familias tenían ídolos, tenían cosas que no eran buenas, que no traían bendición a sus casas, y ustedes recuerdan que el pastor contó, ¿no? Que en una oportunidad llevaron todo atrás y empezaron a quemarlo. Y dice que explotaban, ¿no? Yo eso la verdad que me acuerdo, puedo corroborar. Es tremendo porque parecían como cohetes, como en las festividades tirás y ¡pah! Y explotan. Así explotaban y eran figuras como una foto y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Pero así es. Entonces, hay fuegos que son de Dios, que nosotros debemos ponerlos a nuestra disposición, el Espíritu Santo nos los da para que quememos con eso. Necesitamos, no sé vos en tu vida, ¿no? ¿Qué tenés que quemar? ¿Qué lecho tenés que quemar que te está paralizando? Quizás sea un contacto en WhatsApp, quizás sea un amigo o una amiga en Facebook que te está paralizando, que es parte del pasado, que Dios quiere que lo quemes de tu vida. Quizás sea una forma de hacer reír a otros, cosas del pasado, cosas que durante años nos atan. Y es lindo esta palabra porque creo que el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta persona era alguien que hacía 38 años que estaba en esta situación, alguien que el Señor
le dijo, llévate y este lecho, llévalo con vos, y creo que con todo mi corazón de que ese lecho ya no servía más. Pero ahora podemos ver de que esta era una persona que ya estaba re mal durante muchos años, y nosotros decimos, bueno, Hugo, esto le pasa a la gente que quizás vive 40 años lejos del Señor, 38 años, 30 años, pero yo ya estoy en los caminos del Señor. El lecho ya lo tengo ahí quemado. Y a veces es mentira, pero decimos así. Yo soy un santo, yo soy un apartado, vos no sé, pero yo sí. Entonces, miren lo que dice Hechos 9:32. Habla sobre alguien que era Eneas, que necesitaba curación. Dice la palabra de Dios, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también ¿a qué? A los santos. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Era un santo que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces acá veo una diferencia. Una diferencia es que esta persona no solamente era un creyente que creía que Dios lo podía libertar, sino que era un santo. Era alguien que era un apartado, era alguien que buscaba al Señor. Hay una diferencia con el paralítico de Betesda. Creo que el lecho del paralítico de Betesda era un lecho de que había que totalmente derribarlo, quemarlo por completo, pero acá no le dice que se lleve el lecho, sino que lo acomode. Vemos un poquito otra vez el versículo. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Entonces acá vemos que hay cosas que hay que arreglar en nuestra cama. ¿Por qué digo esto? A nosotros los santos, los que buscamos al Señor, no estoy diciendo que dormir es malo, no estoy diciendo que estar en la cama es malo, es una bendición, la verdad que es una bendición, yo lo amo, ¿no? Cuando era chico no me gustaba, pero pasan los años y amo más ese lugar, ¿no? Es un lugar de bendición, es un lugar de reposo, y más cuando no dormís tanto, ¿no? Porque se junta el sueño, dormís 4 horas por día y es bravo, ¿no? Es una bendición la cama. Cuando hablamos en este contexto de esta palabra, ese es el lugar de reposo. A Eneas era un santo y el Señor le estaba diciendo a través de Pedro, bueno, entendiste mal lo que es reposar en Dios. Sos un santo, sos un apartado, pero te estás confundiendo en lo que es estar en un letargo y estás confundiendo los recesos, los reposos con estar sin hacer nada en las cosas de Dios. Y eso lo paralizó, era un paralítico también. Entonces le dijo, es bueno reposar en el Señor y es algo que el lecho del reposo de Dios es un lecho bueno. Por eso es importante hablar de que hay lechos que hay que quemarlos, cosas que nos paralizan del pasado, de muchos años, pero el lecho de Eneas era un lecho que había que arreglarlo. Entonces, acá podemos ver de que el Señor nos dice, hay cosas en tu vida que se pueden arreglar, hay cosas en tu vida que no se van a poder arreglar, que hay que quemarlas totalmente. Y es importante entender esto porque hay relaciones en nuestra vida que se pueden arreglar, que Dios puede hacer una operación en nuestra vida y nosotros también poner de nuestra parte, porque acá Eneas tenía que arreglarlo, no Dios. Entonces, hay relaciones, hay cosas que Dios puede arreglar en nuestra vida, siendo santos, buscándolo al Señor, pero hay cosas que no. Está en el Espíritu Santo y en nosotros en escucharlo, en qué cosas hay que quemarlas y qué cosas Dios nos tiene que hablar de que hay que arreglarlas. Vamos a ver luego de la palabra que Dios anhela que nosotros tengamos el perfecto equilibrio entre reposar en Dios y también estar activos en sus cosas. Necesitamos ser personas como en lo natural. Dios nos dio este ejemplo. ¿Por qué dormimos vos y yo? Porque necesitamos reposo. ¿Por qué le dio un día al pueblo para que repose? Que repose de sus obras ellos, incluso sus asnos. Eso Dios les dijo al pueblo de Israel. Entonces, Dios nos da liberación, nos da bendición y nos da también la bendición de reposar. En momentos de nuestra vida, como santos, necesitamos entender el momento oportuno para tener un receso de una parálisis y activarnos nuevamente. Pero Eneas, vemos de que Dios puso en el corazón de su apóstol el ir y decirle,
tenés que dejar de estar paralizado. Levantate, arreglá. Y nosotros como creyentes muchas veces, como nosotros en nuestra casa tenemos la posibilidad de hacer nuestra cama o no hacerla, o cambiarle las colchas, las frazadas, elegir el color, elegir la textura, elegir la almohada, así lo llevamos a lo espiritual. Bueno, yo voy a reposar en Dios a mi manera y voy armando mi cama y voy armando mi lecho y mi momento de reposar según mis pensamientos. Y el Señor nos dice, es un año de recompensa. Uy, Señor, pero estamos en el mes 7 y yo estoy acá, estoy en mi lecho todavía. ¿Será que no entendemos el reposo? ¿Será que estamos ahí como Eneas, que nos hemos paralizado, nos hemos estancado? Qué triste es ver a un hermano, ver a una hermana que ahí va con todo, y para en boxes, busca al Señor y sigue la carrera, y nosotros estamos ahí acurrucados, más con el frío ahí en lo espiritual, estamos ahí metiditos y decimos, y bueno, ya el Señor me va a decir que haga eso. Dios no nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. Dios muchas veces nos va a decir como a Abraham, andá hacia Canaán, andá hacia ese lugar donde yo te voy a guiar, te voy a decir, y nosotros tenemos que ir, y hay que avanzar. Y el caminar creyente es un caminar donde el Espíritu Santo nos va a ir hablando, nos va a ir guiando, pero muchas veces nosotros tenemos que activar, tenemos que ir para adelante, tenemos que buscarlo, tenemos que servirlo al Señor. Y a veces nosotros entendemos mal el reposar. Entonces, que Dios nos haga ordenar nuestro lecho, amén, nuestra cama, nuestro reposo. Y qué importante es en lo natural también hacer la cama. ¿Cuántos hacen la cama a la mañana? A mí me gusta hacer la cama. Ya, vi una vez un reel, que lo he compartido en mis estados de Facebook, que hablaba acerca de un militar, ¿no? Y el militar decía, cuando vos te despertás y haces tu cama, estás haciendo la primera buena acción del día y te entrenás para hacer cosas correctas durante todo el día. Y cuando vi eso, lo leí, lo escuché, todo, me encantó. Lo compartí, me habló un ex compañero del secundario que hoy ya es, no sé, tiene un cargo, no sé si es sargento, ya anda volando helicópteros, tremendo, la verdad, una bendición. Y él me dijo, cuando estábamos estudiando, nos hicieron ver este video. El mismo video que yo había subido. ¿Por qué? Porque es importante la primera acción del día, hacer la cama y ya arrancás bien el día ordenado. Y eso nos hace vivir una vida ordenada. Amén. Dios quiere que seamos ordenados, incluso en lo natural y en el mensaje en lo espiritual. Creyentes que hace 40 años que están esperando de que Dios le hable para hacer algo por Dios, algo en favor de otros. El Señor me va a hablar y sí, yo estoy acá esperando en Dios. Y hay cuánta gente que te está esperando a vos, cuánta gente que está esperando que algo hagas en favor de otros, ¿no? Cuánta gente se muere y quizás no escuchó una palabra o una acción que nosotros podemos llegar a transmitirles. ¿Amén? Entonces, necesitamos salir del lecho de parálisis donde el enemigo nos tiene estancados y saber de que quizás estás haciendo muchas cosas en favor de la obra de Dios, pero hay algo dentro tuyo, dentro mío, que es un lecho que hay que quemarlo. Y esto es importante, que el Señor nos dé liberación primero, nos diga, y creo que hoy es una tarde en la cual Dios puede traer liberación, y son oportunidades de liberación. Cada reunión Dios nos va dando libertad. Ahora está en nosotros el quemar eso o no. Entonces, hay momentos del interior del alma que son difíciles. Miren Job 17:11. Lo voy a leer en una versión que me gustó, que es la PDT, Palabra de Dios para Todos, porque hay momentos en la vida donde estamos sin esperanza, donde ya estamos y estamos mal de verdad, y a veces no lo exteriorizamos, pero está en nuestro interior. Miren lo que dice: mi corazón está hecho pedazos, mi vida desapareció, fracasaron mis planes y esperanzas. Si deseo hacer del lugar de los muertos mi casa, si tiendo mi cama en la oscuridad. Entonces vemos de que él intentó y planificó y tuvo esperanza en algo que fracasó.
Y a causa de eso entró en un letargo, entró en un lugar de oscuridad en su alma, en su mente, en sus esperanzas, en su corazón, en sus sentimientos, en lo cual era un lugar donde su cama era una cama de oscuridad, donde entró en un letargo en lo espiritual, en lo emocional. Y muchas veces el enemigo hace eso con nosotros, nos hace vivir malas experiencias o que vivamos situaciones feas en nuestra vida que nos hagan estar reposando en una cama de oscuridad. Y es tremendo esto, ¿por qué? Porque nos puede llegar a pasar en lo sentimental. Tuviste una mala experiencia en lo sentimental y decís, ya no hay esperanza, fracasé en esta área, estoy mal, mis planes, hice planes, ahí estaba ahorrando y dije, bueno, vamos a comprar un autito y vamos a ir allá y vamos a hacer lo otro. Y Romeo encontró Julieta 2 y se me fue Romeo. O ahí estaba Julieta y decía, ahí y con Romeo me voy a casar y la verdad que es perfecto y la verdad que es re bueno. Y Julieta se decepcionó de Romeo. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Y nos ha pasado y quizás te pasó, que te pasó en el área sentimental esto. Fracasaron tus planes y esperanzas. En lo laboral decimos, bueno, voy a poner esperanza y voy a hacer planes en esto, y eso que vos hacés fracasa. ¿Por qué? Porque quizás el Señor no te mandó a hacerlo, pero lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque quizás no entendemos el proceso de reposar y el proceso de hacer en nuestra vida. Entonces necesitamos del Señor, que el Señor nos saque de esas camas de oscuridad en nuestra alma. Amén, porque la vida en Jesucristo es una vida de felicidad. Dios nos quiere hacer felices a cada uno de nosotros, Dios nos hace felices y el fracaso y los planes y las esperanzas decaídas no son para nosotros. Decirle que está a tu lado, no son para nosotros. Los planes de Dios son buenos para cada uno de nosotros. No podemos ser personas que anden por la vida mal, amargados, sin esperanzas, diciendo, no, voy a planificar esto, pero no, me va a ir mal. No. Si buscamos la guía de Dios, nuestros planes van a salir bien. El Señor nos va a ordenar nuestros planes. El Señor va a traer nuevos tiempos para nuestras vidas. Y el pasado y eso que quedó atrás, ¿qué hay que hacerlo? Hay que quemarlo. Las malas experiencias, los fracasos, las cosas que no fueron buenas en nuestra vida, es importante que las tomemos. El Señor ya nos dio libertad. El Señor nos hizo libres y es como que el teclado es esa experiencia, me agarro el teclado, lo pongo ahí, tiro un asta y ¡plum! Y explota. Así debemos hacer nosotros. Quizás sí, uy, Hugo, pero ¿cómo hago eso? Porque quizás parezco una persona media fría o una persona que no le importa nada. Y eso es para las películas. El Señor muchas veces, cuando estaba con sus discípulos, dice, el que no deja a su padre, a su madre, el que no puede tomar la decisión de decir, bueno, esto no era de Dios, esto la verdad que no fue un buen plan. El que no tiene la decisión de tirarlo y quemarlo, no puede seguirme. Entonces muchas veces en el caminar cristianos, de creyentes nosotros, necesitamos tener esta clase de carácter, de decir, esto no es bueno en mi vida, lo voy a quemar, ya está, es parte del pasado. Y tener esperanzas en un buen futuro. ¿Cuántos saben que Dios tiene un buen futuro para nosotros? Dios tiene un plan bueno para nosotros, pero necesitamos quemar ese pasado que nos detiene. ¿Por qué? Porque nos va llevando hacia esto, hacia una cama de oscuridad. Y el Señor nos ha sacado de las tinieblas, pero nosotros nos vamos poniendo el lecho ahí en las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esperanza, porque estamos mal. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. ¿Amén? Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Dios te quiere bendecir. Vinimos a la tierra para ser bendecidos por Dios. No vinimos a la tierra a sufrir. Vinimos a la tierra a ser bendecidos cada uno de nosotros. A ser un ejemplo para otros. A ser un ejemplo de que Dios bendice, de que Dios prospera. Pero hermano, hermana amada, si no quemamos el pasado, decile al que está a tu lado, quema el pasado. Decile ahí, pero medio enojado, decirle, quema el pasado o vamos a hablar seriamente. Quemamos el pasado porque si no Dios no nos puede dar un futuro. Amén. Si no quemamos con el pasado, el Señor no nos puede dar un futuro. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si la cama está,
algún día la vamos a usar. Si ese lugar está, algún día lo vamos a volver a recaer en eso. Entonces necesitamos tener 3 palabras, dije, liberación, lecho y agradecer, agradecimiento. Muchas veces nosotros decimos, vengo a la iglesia para agradecer. Y lo he escuchado en gente que no cree en el Señor. Y muchas veces lo he minimizado y no he dicho que eso está bien. ¿Por qué? Porque son personas que quizás dicen, me compré una moto, me compré un coche y voy a agradecer a la iglesia. No sé si les ha pasado a ustedes, gente que no se congrega, que no busca a Dios. Pero dentro de ese pensamiento que no está bien porque hay que buscar al Señor y que sea una buena costumbre y realmente comprometernos, no es malo ir a la iglesia por agradecimiento. Miren lo que dice el Salmo 104. Es la actitud que nosotros debemos tener cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que pasamos por estas puertas. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza y denle gracias. Alaben su nombre. Entonces, cada vez que entramos a la casa del Señor, deben haber en nuestra vida acción de gracias. Venimos y armamos y estamos buscando que todo salga perfecto. Es una acción de gratitud hacia Dios. No perdamos esto. ¿Por qué? Porque un día, quizás hoy estás bien, pero algo pasa, porque en la vida pasan cosas, porque nosotros lo que vivimos no siempre es lo que nosotros planificamos, y yo puedo planificar de que hoy voy a hacer, y esto va a sonar así, pero cuando hago acá no suena. Y digo, uy, no suena, bueno, sonaron las otras 2. Entonces en mi mente está que iban a sonar las 3 teclas. Acá el operador no me subió el teclado, yo quería que suene el teclado. Entonces, ¿ven? No salió como yo quería. Y así es la vida muchas veces. Nosotros queremos hacer cosas y elegimos decir, bueno, voy a jugar, y el pastor me dice esto, pero yo tengo mis planes. Y yo tengo esperanzas de que esto va a funcionar. Les habla alguien que lo hizo, y les habla alguien que cometió errores. Les habla alguien que en esta cortísima edad que tengo, he cometido muchos errores. Imagínate los que tienen más edad que yo. ¿Cuántos errores has cometido? Vamos a contar. Santo Dios, porque somos seres humanos. Pero cuando nosotros, hermano o hermana amada, nos pasan este tipo de cosas, debemos saber lo que hoy Dios nos está hablando. Debemos entender esta palabra que Dios nos habla. Dios no nos habla porque nos quiere hablar o porque hoy es martes y estamos haciendo tiempo hasta que juegue la selección. No, no, no. Si venimos a la casa de Dios es porque Dios algo quiere en nuestro corazón guardar. Nosotros somos depósitos. Nuestra mente es un depósito, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y el Señor dice que va a escribir sus palabras. Y cuando venga quizás alguna decepción en tu vida, cuando no se cumplan quizás algunos planes, o te falte la esperanza porque quizás cometiste un error de que no había que hacerlo, bueno, que no vayas a esa cama de oscuridad, sino decirle, Señor, me equivoqué, dame liberación. Me voy a tu casa y te doy gracias porque siempre me das una nueva oportunidad. Porque hermano o hermana amada, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? No sé hasta cuánto sé contar, no sé vos hasta cuánto sabés contar, ¿no? ¿Viste cuando somos chicos que decimos, sé contar hasta 10, sé contar hasta 15, en inglés hasta 12, en inglés hasta 10, y en español sé contar hasta, no sé hasta cuánto vos sabés contar. ¿Te hiciste la pregunta alguna vez? ¿Hasta cuánto sabés contar? Bueno, hasta lo que vos sepas contar, incluso más, le has fallado al Señor. Y yo le he fallado al Señor. Porque le fallamos mucho al Señor, pero el Señor nos perdona porque Dios es bueno con nosotros. Entonces, ¿cómo no venir a su casa a darle gracias? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Dale un aplauso, sí, al Señor. Qué lindo. Entonces, cuando nos reunimos con nuestros hermanos en la fe, es un privilegio el poder ir al templo, el poder ir a la casa del Señor. Es un privilegio. Ahí nosotros acá contamos experiencias, vivencias que vivimos. Vemos a un hermano, vemos a una hermana, cómo pasa una prueba y la pasa en bendición y eso nos fortalece. Entonces, ir a la casa del Señor, vamos a darle acción de gracias, alabarle a Dios, bendecimos su nombre, le damos ofrendas de gratitud, lo reconocemos con nuestros diezmos y también nos fortalecemos porque vemos el proceso de Dios en cada uno de nosotros. Porque veo el proceso en mi hermana, en mi hermano y digo, mirá qué bendición como
lo veo que ese lecho ya lo quemó, y qué bueno es esto, y ya avanzó y dejó a un lado eso que lo estaba paralizando. Estoy viendo de que tomó la decisión de arreglar ese momento en su vida, y es como un Eneas que está arreglando el momento en saber cuándo actuar, cuándo reposar, y eso nos bendice a cada uno de nosotros. Yo creo que nos enriquece mucho ver en el otro un buen ejemplo, y nosotros quizás nos damos cuenta y somos un ejemplo para el que está al lado, para el que está allá, el que está callado en la iglesia y el que más mira. Y realmente es importante, hermano, hermana amada, congregarnos, venir a la casa del Señor, venir a la casa del Señor por gratitud, porque el Señor es bueno con nosotros, porque Dios es bueno con nosotros, porque Dios es bueno con quizás tus hijos que todavía no los tenés. Y Dios le va a demostrar gratitud, y Dios le va a demostrar que es un Dios bueno, que es un Dios agradecido, que es un Dios fiel, con la generación que quizás vos todavía no conocés, o con tus bisnietos que quizás no los veas. Dios va a seguir siendo bueno. Entonces, ¿por qué no darle gracias y decirle: Señor, yo te amo porque en mí bendecís a mis generaciones y vas a ser bueno? Hoy le cantábamos y veía a los chicos cómo mandaban para acá y para allá, y decís: qué lindo, porque son nuevas generaciones que dicen bueno es Dios. Y hermano, hermana amada, nosotros nos limitamos a nuestros hijos quizás o a nuestros nietos, pero Dios es bueno con nuestros bisnietos. Dios es bueno con las generaciones. Si Él no viene, hay que darle gracias por la bondad de Dios con nuestras futuras generaciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Volver al lecho es algo que puede pasar en nosotros, si no es quemado. Miren lo que dice Génesis 19:26. Este versículo me lo guardé el otro día cuando Matías compartía, que hablaba sobre los diferentes tipos de familias, ¿no? Que van a haber familias al estilo de Noé y al estilo de Lot. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y que se volvió una estatua de sal. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había un pueblo en la tierra que era Sodoma, que era un lecho de pecado, que era un lecho en el cual había fornicación, había impureza. Y dice que Lot habitaba en ese lugar, él se afligía, pero vemos que en ese momento donde vinieron los ángeles de Dios, Él le entregó a ese pueblo a sus hijas, ¿no? Le quería entregar a ese pueblo a sus hijas. Entonces, habían cosas en Lot, habían cosas en la familia que no estaban bien. Y es algo que me llama la atención porque el pecado que podemos ver en Sodoma era un pecado sodomita, varones con varones, era algo natural, era algo que se podía observar. Si vemos y lean, por favor, detalladamente esos versículos, podemos darnos cuenta de que toda la población estaba en eso, de que el que habitaba ahí tenía que participar de eso. Entonces es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vinieron estos ángeles y ellos estaban acostumbrados, esos hombres, a hacer eso, y los fueron a buscar. ¿Qué quiero decir? Era un lecho que yo creo que ese lecho el Señor ya nos ha sacado a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo decía: ustedes vivieron una vida pasada donde había mucha impureza, donde había cosas que no eran buenas, donde participaban en cosas que no eran buenas. El Señor a muchos de ustedes nos ha sacado por su gracia, ¿no? Pero, hermano, hermana amada, ¿qué es el ejemplo que Dios nos está dando con Sodoma? ¿Por qué el Señor quemó Sodoma? ¿Por qué utilizó el fuego? ¿Por qué no utilizó otro material? ¿Por qué no, podemos decir, no sé, ¿por qué no envió un viento y derrumbó toda la ciudad? No, la quemó a Sodoma. Entonces acá vemos el principio que les estoy diciendo, de que el hecho, de que eso malo, de que eso del pasado, hay que quemarlo. Tiene que ser exterminado totalmente de nuestra vida. Y la mujer de Lot es tremendo porque cuando estaban yendo, miró como diciendo: hay una conexión todavía con ese lecho. Y hermano, hermana amada, nosotros debemos decirle: Señor, si vos me cambiaste en la vida pasada y ya hoy en día estoy en otra etapa de mi vida y se está quemando eso, y hay lechos de que
Dios nos va a permitir que nosotros lo quememos y otro que el Señor nos va a ayudar, porque Dios es un Dios bueno. Hay lechos que son más fáciles de determinar. No sé vos, no sé yo, pero vamos a traer un ejemplo muy común. Quizás el dejar de tomar jugo se nos hace más fácil que dejar de comer con sal. No sé si les ha pasado a ustedes. Entonces, este ejemplo, para que lo entendamos en lo espiritual, hay pecados, hay lechos que no son fáciles. Y decimos, Señor, ¿qué querés que deje? ¿Querés que deje de vestirme con chupín blanco? ¡Lo dejo! No sé, doy un ejemplo para que todos entendamos, ¿no? Pero hay otros que nos cuestan y decimos, uy, Señor, ayúdame. Por eso es un ejemplo de que Lot lo tuvieron que sacar a los empujones a él y a su familia porque había muy fuerte la conexión con Sodoma y con el pecado. Entonces, el Señor te va a ayudar a que se quemen esos lechos que son muy fuertes. ¿Cuánto dicen amén? El Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Pero no miremos hacia atrás. La Biblia dice que somos la sal. Cuando se quema la sal, ¿qué pierde? Pierde todo el gusto. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, hay un plato que es muy rico, si me quieren invitar, como cada vez que predico les digo, que es pollo a la sal. ¿Lo han hecho? Bueno, es una bendición este plato, mi mamá lo hace perfecto, ¿no? Pones sal gruesa y el pollo arriba. Y es tremendo porque no queda salado. ¿Pero qué? Vos la sal esa tiene otro gusto después del fuego, después de pasar por el fuego. Entonces así es la Biblia. La Biblia nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Pero hermano, hermana amada, si nos pasa como la estatua de sal, se hizo uno con el fuego de Sodoma. Terminó paralizada, terminó en un estado en el cual perdió toda la bendición de Dios que tenía por ser parte de esta familia. Entonces, el Señor nos va a ayudar a quemar esos lechos muy fuertes de contaminación, de iniquidad, de pecado, pero no miremos hacia atrás. Enfoquémonos en lo que está por delante. Y si todavía hay cosas en tu vida que son parte de ese lecho, dale gracias al Señor porque el Señor nos va a ayudar a que se quemen. Puedo darles un ejemplo bíblico. Ustedes saben cuando estaba Pedro en la prisión. Dice que la iglesia, para que él sea liberado, y algo que es importante, que nosotros oremos por liberación, dice que oraban fervientemente por él, para que el Señor lo libertare. Y él ahí estaba postrado, él estaba acostado y siente como un ángel lo llama y las cadenas se le rompen. Ustedes conocen la historia. Dice que pasa la primer guardia, el ángel es el que le abre la puerta, luego otra guardia también, pero llega un momento donde Pedro se encuentra contra unas rejas y yo creo que habrá mirado al ángel y no lo encontró más. Y ahí solas, podemos decir solas para que lo entendamos, pero fue realmente Dios el que abrió esos grilletes, esas puertas. Entonces, Dios a través de ángeles nos va a abrir, nos va a dar liberación, pero hay liberaciones en nuestra vida que solo Dios las puede hacer. Hay puertas de liberación que solo Dios las puede hacer. Ese es un ejemplo para que nosotros entendamos esto. Necesitamos de Dios. Entonces, seguí viniendo a la casa del Señor. Seguí creyendo de que Dios te pueda hacer libre de ese lecho. Y avancemos hacia adelante. En el 28 de esto, un poquito más abajo, dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra, aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Entonces miren cómo Dios actuó. Quemó Sodoma, la destruyó como un horno, la destruyó completamente. ¿Habrá cosas en tu casa que tendrás que quemar? ¿Habrá algo en tu casa? ¿Cuántas cosas guardamos en nuestra casa? ¿Cuántos, quizás ropa que tenés de aquella vida antigua? Habrá que quemar cosas, como dije hoy, habrá que, ya que estamos tanto en redes sociales, ¿no? Habrá que eliminar contactos. El otro día me pasó, ¿no? Yo tenía mi celular, Valen agarra mi celular, como uno vende cosas y eso, tenía agendado a gente que ni conozco, ¿no? Y uno dice, mirá, tengo que hacer limpieza en mi celular, ¿no? Tenés a Mario, tenés a Josecito, a Pepe, que ni los conocés. Y tenía un par que eran agendados, que eran mujeres que decía, no sé, Ernesto, claro, quizás cambié el celular, bueno, y se armó ahí. Pero
Porque uno tiene que ir haciendo limpieza en el celular. Tiene que ir quemando, ¿no? Qué bendición poder dar el teléfono así, ¿no? Gloria a Dios. Pero a lo que voy es que quizás tenés a Antonio, tenés a Figurita, tenés a Pepa, tenés a Pi, que hay que borrarlos, que hay que quemarlos. Hay que eliminar contactos. En nuestro corazón hay gente que debemos quemarla. Uy, suena re feo, perdón. El pensamiento hacia esas personas debe ser quemado, debe ser puesto como un lugar donde ponemos eso ahí y decimos, ya está, es parte del pasado. Lo voy a dejar y no lo voy a dejar solamente, sino que va a ser quemado. Entonces, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y nos diga qué es lo que tenemos que tomar primero y decir, voy a hacer esto porque Dios me está hablando y lo voy a poner ahí y va a ser quemado. Mirábamos el otro día una prédica, ¿no?, de alguien que es un referente en los creyentes y en los jóvenes y hablaba sobre este mensaje, ¿no? Y cuando él lo encaró de una forma muy, muy buena, me gustó mucho porque él dijo a los jóvenes que estaban en ese lugar, ¿no?, les dijo, apaguemos las luces del recinto y cada uno en su smartphone escriba qué es lo que va a dejar y pónganse una meta de 72 horas. Y es tremendo porque apagaron las luces del lugar y cada uno en el smartphone empezó a escribir. Eso te puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque quizás el que está a tu lado dice, mira lo que tiene que dejar mirá. Pero fue una actitud que los que estaban en ese lugar lo hicieron y fue muy bueno. Ahora lo que me gustaría decirles a ustedes es que en nuestro corazón, y cada uno sabe el lecho que hay que quemar. Y qué lindo es decir, bueno, hoy el Señor me habla, voy a empezar a trabajar en esto. Voy a ir y voy a sacarlo. Quizás está en una habitación que está lleno de basura, de que es difícil acceder a este lugar, pero lo voy a hacer. No sé si te ha pasado en tu vida de que quizás tenés que usar una cama o tenés que usar una mesita de luz y está allá atrás, metida en el fondo del galpón. Y para pasar hacia ahí tenés que luchar contra telas de arañas, quizás mirás hacia abajo porque quizás algún roedor anda por ahí y tenés miedo, decís, uy, pero voy a ir y me da cosa meterme en este lugar porque no es un lugar cómodo, no es un lugar lindo. Así son nuestros pensamientos muchas veces. Y allá en el fondo de esa habitación del alma, de la mente, está el lecho que hay que quemar. Y creo que el Señor nos está hablando. Me gustaría que me ayuden con el teclado, por favor, porque lo importante de la casa de Dios es que Dios nos habla, pero la intervención divina siempre está en nuestro favor. No venimos a la casa de Dios a que nos enseñen o que nos hablen acerca de algo, sino que algo tiene que pasar en nuestro interior. ¿Cuánto decimos amén? Creo en un Dios que realmente tiene poder y un Dios que no es solo de palabra, sino que es un Dios de palabra y la palabra viene acompañado del poder que da su Espíritu Santo. Entonces, miren un sabio en la Biblia, Job 1:4 en la TLA. Miren qué tremendo, porque Job entendía que hay cosas que hay que quemar. Y miren cómo él actuaba, ¿no? Dice, y los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. En esta versión dice que Job hacía una celebración, una ceremonia, sacrificios, dicen otras versiones. Entonces había un fuego ahí. Había un fuego que Job hacía para que sea perdonado eso malo que habían hecho sus hijos. Porque Job, se ve que estas fiestas que ellos hacían no terminaban bien. Y él le pedía a Dios con ese fuego, Señor, que esto sea quemado, que lo que hicieron mis hijos sea quemado. Entonces era una acción que Job hizo. El hecho que Dios nos da es una bendición. El hecho que Dios nos da, si nosotros lo
sabemos usar es una bendición. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que dice Génesis 49:33, habla sobre Jacob. Génesis 49, Jacob reunió a sus hijos y les empezó a profetizar. Qué siervo de Dios, qué patriarca, ¿no? Les empezó a profetizar a cada uno de ellos. Era el fin de la carrera de Jacob. Y en el 33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos acerca de su cuerpo cuando iba a partir, y antes profetizar, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Qué tremendo que es esto. Entonces, Jacob terminó su carrera en el reposo, profetizando, dando instrucciones a sus hijos. Y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros seamos gente que supo utilizar el lecho, la cama, el reposo de Dios. Gente que entendió cuándo había que reposar, cuándo había que actuar. Si Dios nos habla de recompensa, entonces creo que no es un año para reposar mucho. No es un año para estar en el lecho. Creo que es un año para estar en acción. Algunos de ustedes, no sé si se han dado cuenta, que están haciendo cosas que antes no hacían. ¿Qué es esto? Es que Dios, a través de sus siervos, nos están haciendo salir del lecho, salir de la cama, salir de ese reposo que nos paraliza. Y nos está haciendo libres el Señor. No sé si se han dado cuenta cada uno de ustedes. Eso es motivo de gratitud. No hubo año en la iglesia como este año en el cual se están viendo gente que hace cosas que nunca hizo. No sé si se han dado cuenta. Gente que nunca cantó, hoy canta. Gente que nunca danzó, hoy está danzando. El grupo de varones estaba paralizado y hoy está en acción. Y qué lindo que es esto. El grupo de danza estaba paralizado y se está activando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces en la iglesia y en nosotros nos va preparando lechos. A este lo voy a trabajar para que se decepcione. A esta es una bendición, pero le voy a hacer que haga planes que no son buenos, que ponga sus esperanzas en esto, y a ellos le preparo el lecho. Y cuando elige mal, cuando hace algo mal, ahí se acuesta en la oscuridad como le pasó a Job. Este jovencito, esta jovencita están bien, están buscándome, les voy a planificar un lecho de parálisis durante años. Van a pasar 8 años, quizás como Eneas, 9, 10, y van a estar ahí paralizados. Pero el Señor nos está activando a cada uno de nosotros en este año. Nos está haciendo salir del lecho de oscuridad, del lecho de pecado, del lecho que no nos deja hacer por Dios y por los otros. Amén. Entonces es un año de gratitud. La recompensa que Dios nos da muchas veces quizás no sea la que esperamos, pero la sonrisa del Señor creo que es una recompensa hermosa, en el hecho de que quizás nos ve sirviéndole en eso que habíamos dejado o estaba en parálisis, y la sonrisa de Dios es una recompensa para nosotros. Amén. Pongámonos de pie cada uno de nosotros. Este es un año que hay que agradecerle a Dios, porque el otro día pensaba, ¿no? Y decía, los cambios en la iglesia, lo que está pasando, la reactivación en algunas áreas, ¿por qué es? ¿Por qué se hace? Y me ponía a pensar y decía, ¿quién produjo esto? Lo produce Dios, pero a través de los pastores, a través de los siervos de Dios. Porque ustedes hacen lo que hacen, le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque nos encomiendan servirle al Señor. Entonces, si nosotros salimos de la parálisis, que somos los que le servimos acá en la casa, la gente que vaya viniendo va a ser gente que va a encontrar una iglesia que no esté en el lecho de la parálisis, sino una iglesia poderosa en Dios. Gente que sea como Pedro, que hable a una persona y le diga, levántate, no es tiempo de estar más en ese lecho. Y yo creo con todo mi corazón de que el Espíritu Santo eso está provocando en nosotros, en vos y en mí, en activarnos para activar a otros, para que con nuestras palabras podamos despertar a muchos. Jericó era una ciudad que debía ser quemada. Entonces hay lugares, hay áreas en nuestra vida, si podés cerrar tus ojos y hablar con el Señor, hay áreas en nuestra vida que deben ser como Jericó. Jericó estaba totalmente sitiada por
por la incredulidad, no creían en el Señor. Era un lecho de incredulidad. Era un lecho donde debía ser tomado por los hijos de Dios y ser quemado. Esa fue la dirección que Dios les dio. Tomen Jericó, les mostró cómo hacerlo, dieron vueltas, conocen la historia, y el Señor les dijo que Jericó debía ser quemado. Entonces, hermano, hermana amada, el Señor está provocando eso en nosotros, que sea quemado en los lechos que el Señor nos da libertad. No te puedo dar libertad yo, no te puede dar libertad el pastor. El único que nos puede dar libertad es Jesús mediante su palabra y su Espíritu Santo. Entonces, pedirle al Señor en esta tarde, es una tarde especial, es una tarde en la cual, si estás en este lugar es porque Dios lo planificó y tomaste una buena decisión. Y el Señor puede hacernos libres de eso que hace mucho tiempo, quizás esa área de tu vida donde hace mucho tiempo está paralizada, donde ya no tenés esperanzas como antes, pero todavía hay esperanzas en tu corazón, como el paralítico de Betesda. Por eso Dios va a premiarte y va a hacerte libre. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a premiar a aquellos que todavía le creen, a aquellos que todavía no se decepcionan de Él, porque Dios es un Dios de libertad, porque Dios es un Dios de liberación, porque el mensaje de Jesús venía plagado de misericordia y liberación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tenerte en nuestras vidas. Señor, gracias porque estás en nosotros. Gracias porque hoy te moviste a través de tu palabra, Señor. Gracias, amado y buen Dios, porque todos tus pensamientos para nosotros son de bienestar y de paz, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, que nos hagas libres, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, hacenos libres de ese lecho, Padre, de parálisis que pueda haber en nosotros, Señor, que vos y nosotros lo conocemos, Señor. Hoy lo identificamos en el nombre de Jesús. Padre Santo, hay muchos Eneas que necesitan ser libres, que necesitan ordenar el lecho en sus vidas. Padre, por favor, Señor, hoy, Padre, puede ser un día especial para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traigas liberación a nuestra vida, Señor. Que traigas liberación, Padre, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Porque es un año de movimiento, es un año en el cual te estamos sirviendo, Señor. Gracias por eso. Muchas veces hacemos cosas por vos, nos bendecís y se nos olvida volver como aquel leproso que volvió a darte gracias. Hoy te doy gracias, Señor, por mi vida y gracias por los que veo que te están sirviendo en tu casa, Señor. Gracias por nuestros pastores, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Señor, bendícenos, libertanos, Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Te damos gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, que nos dé la valentía y la fuerza, Señor, que viene de tu Espíritu Santo para poder quemar, Señor, el pasado de una vez por todas, Señor. Esa mala experiencia que nos detuvo, Señor. Ese fracaso en el pasado, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera de nuestra vida, Señor. Nos has dado autoridad para atar y desatar, Señor. En el nombre de Jesús, hoy desatamos eso que está, ese lecho, lo desatamos primeramente, Señor. Lo desatamos de nuestras espaldas. Lo desatamos de esas habitaciones del alma, del corazón. Lo atamos, Señor, y lo vamos a quemar en el nombre poderoso de Jesús. Debe caer primero el lecho, debemos reconocerlo, esa atadura, y luego debemos atarla y quemarla en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, Espíritu Santo, danos la fuerza
fuerza para poder dejar a un lado y quemar ese pasado, Señor. Porque queremos, Señor, terminar el año en victoria. Queremos, Señor, terminar el año con lechos, Señor, fuera de nosotros y quemados. Por cuántos años hemos llevado cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy extendemos, Señor, la mano a aquellos que en su corazón están en esa cama, en ese lecho de oscuridad. Como Job, Señor, donde perdió la esperanza, donde los planes fracasaron, Señor, hoy en el nombre de Jesús, espiritualmente te tomamos de la mano y te sacamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así como sacaron a Job, Padre, hoy en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, sacamos a tu pueblo de ese lugar. Dios te hizo para ser libre en el nombre de Jesús, para andar en libertad, para ser una persona que sea feliz, no para fracasar. El fracaso lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Las decepciones en lo sentimental la echamos fuera en el nombre de Jesús. El fracaso, lo económico, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Santo, nos declaramos en victoria, nos declaramos en bendición para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos, Señor, que sea atesorado en nuestros corazones este mensaje, Señor amado. Y declaramos victoria, Señor amado. Victoria para nosotros, porque sos un Dios bueno con nosotros. Victoria, Padre Santo, para nuestros familiares, Señor. Victoria para aquellos que ni conocemos aún de nuestra familia. Los bendecimos y damos gracias por esa bendición. Gracias, Señor. Por favor, pon en nuestros corazones, Señor, un corazón agradecido por servirte, Señor. Toca nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y danos, Señor, el privilegio de entender que servirte es una bendición, Señor, que la gratitud debe estar siempre en nuestros corazones. Bendecimos, Señor, a tu pueblo hoy, Padre Santo, y declaramos victoria, Señor, victoria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y que vengan testimonios de que se dejó a un lado eso y se quemó en el nombre de Jesús. Declaro eso para tu vida. Que vengas delante del Señor y le digas gracias, Señor, porque dejé a un lado eso, porque lo quemé, porque tomé la decisión firme, porque me diste el valor que da tu Espíritu Santo y lo dejé y lo quemé en el nombre de Jesús. A libertad fuimos llamados. Damos gracias, Señor, por tu palabra hoy, por la administración de tu palabra. Y declaramos victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso.